Señor Jesús, gracias por este día. Gracias, Señor, una vez más por habernos permitido levantarnos de nuestras camas a tus nuevas misericordias, Señor, la cual necesitamos todos los días de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por ser misericordioso, Señor, un Dios de gracia, porque a pesar de nuestras fallas y incluso cuando no somos fieles, Señor, tú permaneces siendo el mismo. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti, Señor, delante de tu presencia y orar, Señor, pedirte, Cristo, de que esta mañana, esta tarde, tú puedas estar aquí entre nosotros, puedas hacer tu voluntad en nuestras vidas, puedas hablarnos, Señor, y darnos palabra que necesitamos. Tú sabes, Señor, exactamente dónde nos encontramos, Señor, en nuestras vidas. Sabes lo que necesitamos, Señor, y te necesitamos a ti por sobre todas las cosas, Cristo. Señor, haz tu voluntad en nosotros. Sabemos que hacer lo correcto, seguirte a ti, Señor, no es algo que el mundo va a aplaudirnos, o incluso nuestros mismos deseos internos, Señor, no van a ir de la mano con lo que hacemos, sino que habrán luchas, habrán batallas, dificultades. Sin embargo, Señor, podemos descansar porque tú, Cristo, ya has ganado la batalla, Señor. Y en ti somos más que victoriosos, Cristo. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén, amén, amén. ¿Nos ponemos de pie? casa de Dios, hay gozo
gozo en la casa del Señor y no callaremos. Hoy te adoramos, hay gozo en la casa de Dios. Aquí está nuestro Señor y no callaremos. Hoy te adoramos, hay gozo en la casa de Dios. Hay gozo en la casa del Señor y no callaremos. Hoy te adoramos, hay gozo en la casa de Dios. Aquí está nuestro Señor y no callaremos. Hoy te adoramos, hoy te adoramos. Venimos a adorar a nuestro Señor porque Él nos da su gozo. El gozo que viene del Señor no es algo que el mundo nos puede dar. Claro se volvió, no lo conoció, los hechos en él, justicia de Dios, no se humilló, tomando la cruz, amor asombroso. Amor asombroso, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, de pecado restaba, ha pagado el precio.
su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús corona nuestra vida, ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús corona nuestra No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios.
presencia, Dios Santo Espíritu. Padre Celestial, llénanos de tu presencia, Señor, el día de hoy. Sabemos que si estamos cansados, Padre, estamos preocupados, Padre, estamos llenos de carga, Señor, te lo podemos entregar a ti. Gracias porque mandaste a tu Hijo, Señor, para que podamos ser salvos, Padre, y podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Es un regalo tan hermoso que nos has dado. Eres un Dios bueno, Señor, que nos ama, y te alabamos, Señor, en todo momento. Tú mereces toda la gloria, toda la honra, Padre. Te pedimos, Señor, que el día de hoy nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, que nos hables, que puedas abrir nuestros corazones, nuestros ojos, nuestros oídos, Padre, y podamos escuchar tu palabra y podamos entenderla, Señor, y aplicarla, Padre. Si hay algo que tenemos que quitar, que debemos examinar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, háblanos, Padre. Tú eres un Dios bueno, santo, justo, que tan misericordioso, que nos perdonas y nos ama, Señor, día a día, así no lo merezcamos. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor día a día. Una vez más te mereces la honra, la gloria, todo para ti, Señor. En tu nombre santo, Señor, oramos. Amén. Saluden a alguien nuevo. Check, check, ahí está. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Bien? ¿Con calor? Y yo, que la semana pasada dije el primer día de invierno, no era para decir nada. Bueno, vamos a ver nuestros anuncios, pero también les pido que por favor levanten sus manos para, si necesitan una Biblia, ahí nos vamos a acercar y darles una, ¿ok? Ok, bien. Entonces vemos nuestros anuncios. Los días miércoles nos reunimos para estudiar la palabra del Señor a las 7 de la noche aquí en el local de la iglesia. Estamos estudiando el libro de Génesis, así que están bienvenidos, 7 de la noche. Los jueves continuamos con nuestras clases de inglés. Para aquellos que todavía no saben nada de inglés, tenemos clases. Y para aquellos que ya tienen un poco de conocimiento de inglés, aunque sea, tenemos el club de conversación completamente en inglés, todos los jueves a las 7
de la noche, ¿ok? Así que los esperamos, es completamente gratis. No se olviden cuando pasan la voz a sus familiares, amigos, vecinos, decirles que es completamente gratis, por favor, ¿ok? Los esperamos todos los jueves a las 7 de la noche. También los viernes a las 7 de la noche, no en el local de la iglesia, sino en nuestras casas en Magdalena, La Molina y San Juan del Lurigancho. Nos reunimos para estudiar la palabra del Señor también. Todos los viernes a las 7 de la noche es una oportunidad para poder participar todos de este estudio bíblico, hacer sus preguntas, si tienen dudas también, presentarlas ahí. Y bueno, es un tiempo para poder participar todos, ¿ok? Así que están bienvenidos todos los viernes 7 de la noche. Así como también los domingos a las 8 de la mañana nos reunimos para para orar los unos por los otros. Así que reunión de oración, domingos 8 de la mañana. Están todos bienvenidos. El curso de discipulado también tenemos un material que está basado en todo lo que es la palabra del Señor. Entonces prácticamente es un estudio bíblico que hacemos en grupos de 2, máximo 3 personas, porque queremos que sea algo más privado, más íntimo, y así poder conocernos más y estudiar la palabra del Señor juntos, para fortalecer nuestro conocimiento y nuestra relación con el Señor. Y si están viniendo a esta iglesia por buen tiempo y quieren estar involucrados en algunos de los ministerios, pues ven al final del servicio, vayan a un líder y pregunten cómo pueden hacer eso, ¿ok? Y por último, todas las enseñanzas de domingos, del libro de Romanos, y miércoles, libro de Génesis, están en nuestro canal de YouTube y nos encuentran poniendo solamente el nombre de la iglesia, como también pueden ir a la página web y los llevará directamente a los estudios. ¿Ok? Bien, estamos en Romanos capítulo 8, vamos a empezar el día de hoy el capítulo 8. Rápidamente vamos a ver algunos de los puntos que vimos la semana pasada. Vimos de que Dios es tan bueno que ha puesto su palabra a nuestra disposición. No tenemos que ir y viajar o ir a una biblioteca, ¿no? O incluso tenemos la libertad en nuestro país de todavía reunirnos o ir a un parque, ir donde sea. No tenemos excusa para poder estudiar la palabra del Señor. ¿Y por qué el Señor nos ha bendecido de tal manera? Para que podamos vivir vidas piadosas, vidas que le agradan al Señor. Vimos también de que aunque hemos sido liberados del poder y la autoridad definitivas del pecado, ¿no? El pecado ya no tiene ese efecto, ya no nos puede condenar. Sin embargo, lamentablemente seguimos viviendo bajo su poderosa influencia. Todavía está el pecado en nosotros, esa naturaleza pecaminosa todavía no se ha ido por completo. Algún día sí se irá, cuando vayamos a estar con Jesús, ¿no? Mientras tanto, nos encontramos como Pablo, ¿no? Lo que queremos hacer, muchas veces no lo hacemos, y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Pablo incluso dijo, yo hago lo que odio, pero no es lo que quiero hacer, ¿no? Vimos también de que caminar según el Espíritu y confiar en su poder es la única esperanza que tenemos aquí en la tierra para servir, para seguir a Dios. No hay otra manera de seguir a Dios, hermanos. En nuestras propias fuerzas no tenemos esa habilidad. No somos lo suficiente fuertes para poder seguir al Señor, servir al Señor de la manera como Él lo merece. Dependemos del Espíritu Santo. También vimos de que todos hemos pecado, todos necesitamos un Salvador, y ese Salvador es ¿quién? Jesucristo. Y por último, como cristianos, necesitamos a Jesús no solo para que comience la obra en nuestras vidas, sino para que la continúe cada día, ¿no? Y es de mucho alivio, yo creo, para todos nosotros saber de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo.
Entonces, con eso vayamos al capítulo 8 de Romanos y empezamos en el versículo 1, donde dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Pablo, después de haber expresado su desesperación en el capítulo 7, no al final más que todo, su frustración, después de aceptar la incapacidad que él tenía de hacer lo correcto, a pesar que tenía el deseo, ¿no? Él decía, yo quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Y se frustraba, ¿no? Y al final, ¿qué dijo? Soy un miserable, porque no puedo, no soy lo suficientemente fuerte para incluso hacer lo que sé que debo hacer. Y dijo, no, incluso llegué a una conclusión. Él dice, no, o he descubierto este principio, que cada vez que quiero hacer lo correcto, no lo puedo hacer. Entonces no soy suficiente, mis buenas intenciones no son suficientes para poder vencer el poder del pecado. Necesito de alguien, ¿quién me puede ayudar? Y él dijo, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Pero así como Pablo expresó su frustración, su desesperación, la verdad es que como cristianos también nosotros entendemos a Pablo y nos identificamos con él, especialmente en los momentos que, a pesar de seguir a Cristo, todavía caemos en pecado. Luchamos con el pecado, todavía está presente en nuestras vidas. Hacemos lo que no queremos hacer, incluso hacemos muchas veces lo que odiamos, ¿no? Muchas veces yo me encuentro en esa posición, en esos lugares. ¿Por qué hice esto? Yo no quería hacer esto y aquí estoy. Pablo, así como Pablo, nosotros también reconocemos que solo Jesús podía hacer o puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Cuando Pablo dijo gloria a Dios o gracias a Dios por Jesús, él está diciendo lo que yo no puedo hacer, así me desespere, así intente, así me esfuerce, lo que yo no voy a poder hacerlo, pero el que puede hacerlo es Jesús. Ahora, Dios sabe lo difícil que es para nosotros, o los momentos. Él sabe cuando nosotros caemos en pecado, sabe que nos sentimos mal, sabe que no es el lugar donde queremos estar. Y muchos de nosotros de repente cuando ha caído, ¿no? Decimos amar a Cristo, de seguir a Cristo, y es cierto, lo amamos con todas nuestras vidas. Hemos decidido seguir a Cristo, Él nos ha perdonado, Él ha dado su vida por nosotros, lo amamos, lo seguimos, queremos dar un buen testimonio de Él, pero muchas veces caemos a pesar que nuestro deseo es glorificar su nombre. ¿Y qué pasa muchas veces cuando nos encontramos en esos lugares? Pues muchas veces pensamos y decimos, no puedo estar a la altura de las expectativas de Dios. No puedo alcanzar esos estándares para agradar a Dios. Sigo haciendo lo que no quiero hacer. Sigo fallando a Dios. Y escuchamos estas mentiras de Satanás que susurran a nuestros oídos. Oye, ¿por qué eres hipócrita? ¿Por qué sigues viniendo a la iglesia si todos los días paras pecando a Dios? ¿No dices que lo amas? ¿No dices que lo quieres seguir y servir por el resto de tu vida? Pero si sigues fallándole. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros escuchamos esas mentiras de Satanás y le creemos. Y decimos, tienes razón. No creo que soy digno de seguir a Cristo. No quiero ser hipócrita de decir, Dios, perdóname, y Él me perdona, y yo sigo cayendo. No puedo, no quiero seguir así. Pero te das cuenta que no somos diferentes que Pablo. Pero a las finales, muchas veces nos condenamos a nosotros mismos, ¿no? En el sentido de que
Cuando caemos decimos, Señor, esto no va a cambiar. Yo quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. Así que es mejor que deje tus caminos. Y hermanos, lamentablemente es algo que he visto a lo largo de mi vida como cristiano. He visto a través de los años personas que seguían a Cristo, pero ahora, hoy en día no siguen al Señor, porque pensaban que no estaban a la altura y decían, no, yo no puedo seguir así si siempre estoy defraudando al Señor. Y caían en condenación. Y por pensamientos, experiencias e ideas como estas, es que tenemos Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque cuando nos sentimos mal, cuando decimos, no, mejor no sigo a Cristo, no, el Señor ya no me va a perdonar, este pecado es muy grande, el Señor ya murió por mis pecados, ¿por qué sigo haciéndolo? Es mejor no seguir a Cristo. Es por eso que tenemos este versículo. Por lo tanto, para ti ya no hay condenación. Ahora, esta es una frase o una de las declaraciones más reconfortantes de toda la palabra de Dios. ¿Quién no quisiera escuchar estas palabras? ¿No te imaginas estar en un juicio donde el juez te dice, ¿no?, que eres inocente, no hay condenación para ti? Pues saldrías muy alegre de ese lugar. Entonces a todo el mundo le gustaría escuchar estas palabras, no hay condenación. Sin embargo, el versículo 1 del capítulo 8 nos muestra que esa no es toda la frase. La frase completa es esta, o el versículo completo es este. Ya no hay condenación. ¿Para quién? Para los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, yo diría, hermanos, que esta es la parte más importante del versículo 1. Por más que lo que resalta más es no hay condenación. Me gusta escuchar eso. Pero aquí Pablo nos dice, para que tú y yo no seamos condenados por nuestros pecados, primero necesitamos pertenecer a Cristo Jesús. Por ende, si es que uno no pertenece a Cristo Jesús, todavía tus pecados te condenan. Pero eso puede cambiar el día de hoy. Si tú decides poner tu fe en Cristo, si tú crees por fe de que Él vino aquí a la tierra, fue a la cruz a tomar tu lugar para pagar por tus pecados, para que tú puedas ser perdonado y recibir el regalo de la vida eterna. Si tú pones tu fe en Cristo, si tú vives de ahora en adelante para Él, pues ya no hay condenación para ti. Porque ya estarías perteneciendo a Cristo Jesús. Cuando perteneces a Jesús, aquí claramente nos dice, no hay condenación por los pecados que cometemos. No seremos condenados, incluso no podemos ser condenados si es que estamos en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible esto? Por esta razón. Por lo que dice en 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Entonces no hay condenación. ¿Por qué? Porque Cristo ofreció su vida como ofrenda por nuestro pecado. No hay condenación porque Cristo tomó la condenación por nosotros. Lo que merecíamos nosotros, Jesús lo llevó consigo mismo a la cruz. ¿Pero para qué? ¿Para qué hizo esto Jesús? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿No? Entonces, no hay condenación para aquellos que pertenecen a Cristo, porque Cristo ofreció su vida
como sacrificio para pagar por esa deuda. Entonces, podemos decir que la clave para no ser condenados por nuestros pecados es aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Creer en la obra que realizó en la cruz y recibir ese perdón de pecados que Él hace posible. Recibir el regalo de la salvación. Pero si tú rechazas a Dios, amigo, amiga, si tú rechazas esta salvación, este regalo que Dios ofrece a todos, pues entonces no puedes ser salvado de la condenación. La condena todavía te espera. Dice en Romanos 5:1, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. El centro de todo, hermanos, es Cristo. El Señor no nos aceptó, no fuimos hechos justos a los ojos de Dios por nuestras buenas obras. No es por lo que hicimos nosotros, es por lo que hizo Jesús. Lo que tú y yo pudimos haber hecho para agradar a Dios no es suficiente. Solamente había una cosa que podía satisfacer al Padre, y esa es Jesucristo, lo que Jesús hizo por nosotros. Nuestro primer punto es, nuestros pecados ya no nos condenan. Gloria a Dios. Gracias a Jesús hemos sido perdonados y bendecidos con una vida con esperanza para toda la eternidad. No solamente para esta vida, sino para toda la eternidad. Y ya no nos condena nuestro pecado. Antes sí, antes pecábamos, la ley nos mostraba que somos pecadores y ese pecado nos condenaba. Nos mostraba que éramos culpables, que merecíamos el castigo y que estábamos separados de Dios por toda la eternidad. Pero eso ya, el pecado no, ese efecto ya no, el pecado ya no tiene ese efecto sobre nosotros. Sí pecamos, sí nos afecta, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Versículo 2 dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, otra vez, en el versículo 2 vemos de que ¿por qué no hay condenación para aquellos que están en Cristo? ¿No? ¿Qué ha pasado con estas personas? Pablo nos dice que es el Espíritu, el poder del Espíritu de Dios que da vida. Ese Espíritu nos ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte, ¿no? Y es pues hermanos, el principio que podemos ver acá, que el Espíritu siempre da vida. Lo contrario al pecado. El pecado siempre lleva a la muerte, pero el Espíritu siempre da vida. Y necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder tener esa vida que necesitamos. La vida espiritual. ¿Se acuerdan esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo? Cuando Nicodemo decía, no, ¿cómo puedo ser salvo? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. También Jesús le dijo esto a Nicodemo, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace ¿de quién? Del Espíritu Santo. En el momento que nosotros venimos por medio de la fe a Jesús, lo recibimos, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Al momento que viene a morar en nosotros, nos libera del poder del pecado. Como dijo Pablo también en Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, ¿no? Entonces no quiere decir que aquí estaba nuestro pecado viviendo o teniendo dominio sobre nuestras vidas y el Espíritu Santo dijo, a ver, pecado, hazme un espacio en la vida de Dante. No, el Espíritu Santo vino y rompió las cadenas del pecado e hizo su hogar en mí y en ti si has puesto tu fe en Cristo. ¿No? Pero sin fe en Cristo no hay forma de poder ser justificados por Dios. Si no recibimos el Espíritu que da vida, pues tendremos el poder o viviremos bajo el poder del pecado que siempre va a conducir a la muerte. Versículo 3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu, ¿no? Entonces, leemos en el versículo 3 rápidamente lo que dice ahí. La ley de Moisés no podía salvarnos. Pues esto es algo muy claro que Pablo estaba hablando desde el capítulo 3, 4 y 5. La ley, en realidad, la ley no podía salvarnos no porque había algo malo con la ley, sino que nunca fue el propósito de la ley ser un medio para alcanzar la salvación. Sin embargo, esto era la manera como los judíos estaban usando la ley. Estaban usándolo como para poder alcanzar esa aceptación a Dios. Vieron la ley y dijeron, no, entonces tenemos que cumplir al pie de la letra para que Dios nos acepte. Y aquí Pablo dice, no, la ley, eso nunca fue el propósito de la ley. La ley no podía salvar a nadie. No porque estaba mal, sino porque no era su propósito. La ley se encargaba solamente de mostrarnos de que nosotros no podíamos cumplir esa ley. La ley estaba ahí para mostrarnos que espiritualmente hablando éramos culpables, éramos pecadores y ese pecado nos condenaba. Era para mostrar nuestra condición espiritual, que no estábamos bien con Dios. Ese era el propósito de la ley. Y nosotros no podíamos cumplirla, no podíamos ser salvos a través de ella. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa era débil. Incluso hemos visto, ¿no? Hace 2 semanas que hemos estado viendo esto, que nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa usa la ley de Dios, la cual es buena, para incitarnos a pecar, ¿no? Vemos ahí una restricción, una ley que dice no hagas eso, y hacemos lo contrario. ¿Para qué? ¿Por qué hace esto nuestra naturaleza pecaminosa? Porque va en contra de Dios. Y eso es lo que la naturaleza pecaminosa siempre hace. Va en contra de lo que Dios quiere. Y después leemos de que así que, como la ley no podía salvarnos, como nosotros éramos muy débiles, entonces Dios hizo algo. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Yo diría más, Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer. O sea, salvarnos. Y para salvarnos, ¿qué cosa hizo Dios? Exacto. Envió a su propio Hijo
en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Cristo se hizo hombre. Dios vino a estar entre nosotros. Emmanuel vino en un cuerpo de hombre como nosotros. Tú lo veías a Jesús. Y este es un buen punto, un punto interesante, porque Pablo acá está diciendo, ¿no?, que Jesús no era un fantasma. Jesús no era un producto de la imaginación de alguien. Jesús era un hombre. 100% hombre y 100% Dios. Pero Él vino y vivió entre nosotros. Tú lo veías y era igual a los demás. Tenía un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, dice Pablo, excepto que el cuerpo de Jesús no estaba, que en el cuerpo de Jesús no había pecado. Él nunca pecó. Vemos en Hebreos 4:15 esto de que nuestro sumo sacerdote, el cual es Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, ¿qué dice? Él nunca pecó. En Él no hay pecado. También es lo que nos dice 1 Juan 3:5. Ustedes saben que Jesús vino a quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado, ¿no? Entonces sí, Jesús vino, se hizo hombre, Dios se hizo hombre, pero no conoció pecado. Como estábamos cantando hace un ratito. Pecado se volvió aunque no lo conoció. Y cuando Jesús ofrece su vida como sacrificio por nuestros pecados, para quitar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, cuando Él hizo eso, fue en ese entonces que Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Era solamente, hermanos, a través de la muerte de Jesús que nosotros podíamos ser salvos, que podíamos ser liberados del poder del pecado. Sin el sacrificio de Jesús, tú y yo todavía seríamos siendo presos o prisioneros del pecado. Todavía estuviéramos ahí. Pero cuando Jesús dijo, consumado es, o no, tetelestai, Dios dijo, ok, con esto el poder del pecado ha sido derrotado. Dios hizo esto, hermanos, no porque quería agregar drama a la historia de la salvación. No, Dios hizo esto, mandó a su Hijo Jesús para que muera por nosotros porque era necesario. No había otra manera de salvar al mundo. ¿Se acuerdan que Jesús, antes de ir a la cruz, fue a orar 3 veces y le dijo, Padre, hay otra manera de salvar al mundo? Y él dijo, al final pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y obviamente el Señor Jesús fue fiel a lo que el Padre le pidió. Entonces era necesario que Jesús venga y muera en nuestro lugar para cumplir lo que la ley exigía. La muerte por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Cristo tenía que pagar esa muerte. ¿Era Cristo o nosotros? Él dijo, yo quiero dar mi vida por ustedes. Yo voy a tomar su lugar. Si es que ustedes pueden aceptar este sacrificio que yo hice por ustedes. La muerte por el pecado y la vida por la justicia. Entonces no era nomás parte de un show que Dios estaba mostrando al mundo. No, era algo necesario. Porque la ley lo decía así. Según la ley de Moisés, dice, no, casi todo se purificaba con sangre. Y mira acá,
porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón de pecados. Jesús sabía esto. Por eso es que tuvo que dar su vida. No solamente llegar a que físicamente lo maltraten, lo insulten, lo golpeen, ¿no?, lo azoten. No, Él tenía que dar su vida por completo. Morir en la cruz, derramar su sangre para que tú y yo podamos ser perdonados. Entonces era necesario, esencial para hacer que la salvación sea posible para nosotros. ¿No? Y agradecemos al Señor por la obra que Él hizo por nosotros. Ahora, como hemos dicho antes, es importante también aclarar de que cuando Jesús viene, ¿no?, como dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando Jesús murió en la cruz y Dios dijo, eso es suficiente, el pecado ha sido pagado en su totalidad, no quiere decir que automáticamente todo el mundo viene a ser salvo. Cada persona individualmente tiene que decir, tiene que confesar su pecado, arrepentirse, venir a Cristo, recibirlo como el Señor y Salvador de su vida. No es la salvación no es automática. Tú tienes que venir delante de Cristo, reconocer tu pecado y reconocerlo como el Señor y Salvador de tu vida. El versículo 4 termina con algo, un recordatorio muy importante, donde dice, Pablo dice, aquellos que estamos en Cristo, ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso es algo que es muy importante, hermanos, porque como nuevas criaturas en Cristo, como nuevas personas en Cristo, Pablo está diciendo, nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no vivimos para seguir cumpliendo con los deseos que nuestra carne pide. No. Nosotros los cristianos caminamos y vivimos ahora bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no caemos varias veces en el pecado o que no pequemos en nuestra carne. Seguimos pecando, lamentablemente. Pero Pablo dice, pero eso ya no eres, tú ya no eres un esclavo al pecado. Sí pecas, pero porque cuando pecas, el Señor te perdona si tú confiesas tu pecado. ¿Y qué hacemos? Nos levantamos y no nos quedamos en ese lugar de pecado. Esa es la diferencia, ¿no?, entre un cristiano, ¿no?, y alguien que no es cristiano. Un cristiano cae en pecado, pero el Señor lo levanta, deja el pecado atrás y sigue adelante. Uno que no es cristiano cae en pecado y se queda ahí, porque es donde quiere vivir. No tiene otro deseo en él. Pero ahora nosotros en Cristo, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, cuando caemos en pecado, el Espíritu Santo dice, párate porque tú no perteneces ahí. Si has caído, confiesa tu pecado al Señor y sigamos adelante. Es el ayudador, el Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo hemos experimentado. Cuando caemos en pecado, no permanecemos ahí. O debería decir, no debemos permanecer ahí. Porque también es cierto que el Espíritu Santo no te obliga a hacer lo correcto. Nos da todo lo que necesitamos para levantarnos cuando caemos y seguir adelante. Pero si uno decide quedarse ahí, no es culpa del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, ¿no?, aquellos que hemos sido perdonados, hemos recibido esta nueva vida en Cristo, nosotros ya no seguimos viviendo en nuestra naturaleza pecaminosa, sino que ahora seguimos al Espíritu Santo. Esto es lo que da evidencia, hermanos, que conocemos, que amamos y seguimos a Dios. Mira lo que dice 1 Juan 3:6. Todo el que siga viviendo en Él, en Cristo,
¿no? Esos somos los que pertenecemos a Cristo. Si tú dices que eres cristiano, tú hermano, hermana, gloria a Dios, esto es para ti. Si tú dices, todo el que siga viviendo en Cristo, ¿qué cosa es lo que lo define? No pecará. Esto no significa que tú nunca vas a pecar. Lo que está diciendo aquí es, no vivirá en pecado. Si tú sigues a Cristo, no vas a vivir en pecado. Pero todo aquel que sigue pecando o que vive en pecado, está mostrando de que no lo conoce. Tú no conoces quién es Cristo, no entiendes quién es Él. Juan está diciendo, porque si tú lo conocieras, si tú amaras a Dios, si tú realmente estás siguiendo a Cristo, entonces no vas a vivir en pecado. Tú no puedes estar estando en Cristo y en el pecado, ¿no? Algo más práctico. Tú no puedes vivir en dos casas al mismo tiempo. Puedes tener dos casas, pero vas a decidir dónde vas a vivir. No puedes estar en ambas casas al mismo tiempo. Y es lo que aquí Juan nos dice. Alguien que esté en Cristo no puede estar con el pecado. Y alguien que esté en el pecado no puede estar con Cristo. Es muy, muy, muy claro lo que Juan nos dice. Aquellos que estamos en Cristo vamos a vivir para Él, mas no en pecado. Nuestro punto es, cuando seguimos al Espíritu, demostramos que conocemos y amamos a Jesús y que queremos ser más como Él. Entonces, hermanos, son nuestras acciones lo que demuestran el deseo de nuestro corazón. También. Sí, otra vez, vamos a caer, pero el Espíritu Santo nos levanta y continuamos. ¿Tu vida está demostrando que conoces y que amas a Jesús? Entonces, mira, que va más allá que el conocimiento. Dice, cuando seguimos al Espíritu Santo, vamos a saber lo que conocemos y amamos a Jesús nada más. No, vamos a demostrarlo con la manera como vivimos. ¿No? La gente va a poder ver, esta persona sigue a Cristo. Esta persona sigue a Cristo. ¿Que él era cristiano? ¿O ella era cristiana? La gente va a poder ver. Y esto no se trata de poner otra vez un show aquí en el mundo. Pero Cristo quiere que nosotros también seamos testimonios de Él donde sea que estemos. Y la gente, dicen, la gente verá que somos los hijos de Dios por el amor que tenemos los unos con los otros también, ¿no? Dice, no deja que tus buenas obras traigan gloria a Dios. Entonces la Biblia está llena de ese mensaje, de que es por medio de cómo vivimos, que no solamente la gente va a saber que somos cristianos, sino que nosotros vamos a también mostrarnos a nosotros mismos que conocemos y que amamos a Cristo. Versículo 5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan a Dios. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu los controle o les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces, Pablo aquí está mostrando la diferencia entre dos grupos de personas. Aquellos que están dominados por la naturaleza pecaminosa y aquellos que están como controlados por el Espíritu Santo. Dice, ambos son opuestos. No están buscando lo mismo, ¿no? Y lo que quiere acá Pablo decir es, miren, en ambos dice que, ¿no? Cuando estás dominado por la naturaleza pecaminosa, piensas en cosas pecaminosas. Cuando estás controlado por el pecado, primeramente te afecta aquí. Y cuando estás controlado por el Espíritu, también dice piensas, también te afecta aquí. ¿No?
Y lo que nosotros ponemos aquí, tarde o temprano, se refleja a través de nuestras vidas. Si tú pones cosas que no vienen de Dios en tu mente, no podemos esperar que salgan cosas de Dios. Y viceversa. Lo que Pablo está tratando de decir aquí es, ¿dónde está el enfoque de tu vida? Porque donde tú te enfoques es lo que tú vas a querer poner en tu vida, en tu mente, ¿no? Si tú estás enfocado en satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, pues te va a llevar a pensar en cosas pecaminosas que va en contra de Dios. Pero si escoges ser controlado, guiado por el Espíritu Santo, entonces vas a pensar y hacer cosas que agradan a Dios, al Espíritu. Esto es algo, hermanos, que nosotros anteriormente no podíamos hacer. Antes no teníamos esa habilidad de decidir, ¿voy a glorificar a Dios o voy a hacer lo que es incorrecto? No, antes automáticamente nos levantábamos, vivíamos para hacer lo que estaba mal. Eso era nuestra naturaleza, esa era nuestra condición. Pero ahora en Cristo, que tenemos al Espíritu Santo, podemos decir no al pecado y decir, Espíritu Santo, yo quiero seguirte a ti. Porque donde tú me vas a llevar es a hacer cosas que agradan a Dios. Eso es lo que yo quiero hacer. Ahora podemos pensar en cosas piadosas, cosas que van más allá que satisfacer solamente nuestras necesidades, deseos o anhelos humanos. Ahora con el Espíritu Santo podemos ver cosas, no quiere decir más allá de lo evidente, ¿no? Pero de cierta forma, cuando tenemos el Espíritu Santo, nuestra perspectiva no solamente está en las cosas que podemos ver, sino en lo que no podemos ver. Porque también sabemos de que por más que las circunstancias sean difíciles en la vida, Dios puede usar eso para bien. Ahora podemos hacer esto, hermanos. Sí, todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros, pero aquí Pablo nos está recordando que eso no es la única naturaleza ahora que tenemos. Ahora que estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza. Y qué mejor que lo que él dice, como lo dice en Colosenses 3:10. Vístanse con la nueva naturaleza que tienen. Y se renovarán a medida de que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Pablo está diciendo, sí, no vamos a deshacernos del viejo hombre, de la naturaleza pecaminosa por completo mientras vivamos. No va a pasar eso. Pero, Pablo dice, pero el momento que tú viniste a Cristo, el Espíritu Santo te ha dado una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza no la tenías antes. La naturaleza que tenías antes era pecar y hacer todo lo contrario a lo que Dios quería. Pero esta nueva naturaleza te va a poner estos deseos de acercarte más a Dios, ¿no? Esa naturaleza está ahí. Pero ¿cómo lo ponen en Colosenses? Me hace pensar como si Pablo está diciendo a cristianos que de repente no están viviendo de tal manera. Y le está diciendo, hermanos, ¿ustedes no se dan cuenta que ahora tienen una nueva naturaleza? Entonces, vivan de tal manera. ¿Por qué están diciendo que siguen a Cristo y todo lo demás que deben decir, pero no están viviendo como tal? Vístanse de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza es en el Espíritu. La nueva naturaleza ya no nos va a pedir lo que es contrario a Dios, nos va a pedir lo que a Dios le agrada. Eso era lo que no teníamos. Ahora
imagínate, hermanos, es el Espíritu Santo, el ayudador que vive en nosotros, que nos dice, ve por ahí, anda por allá, haz esto, haz lo otro, porque eso le agrada a Dios. Entonces tenemos que estar listos, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ponte esa nueva naturaleza, la naturaleza que ahora agrada a Dios, una nueva vida en Cristo. Cuando tú haces eso, dice, no, vas a renovar, dice, se renovarán, vas a renovar tu manera de pensar. A medida, ¿cómo haces eso? A medida que aprendan a conocer a su Creador. Mientras más conoces a Cristo, más te más te pareces a Él. Es como también, no es tan difícil de entender esto, hermanos. Cuando tú pasas tiempo con un grupo de personas, pasas bastante tiempo con este grupo de personas, tú comienzas a parecerte a ellos. Comienzas a hablar como ellos, a hacer las cosas como ellos, ¿no? Ahora, puede ser que sean para bien o para mal, ¿no? Pero es la influencia, es lo que está diciendo acá el Señor. Cuando tú pasas más tiempo en la palabra del Señor, cuando tú conoces a Dios, a tu Creador, aprendes a conocerlo a través de su palabra, entonces te vas a parecer más a Él. ¿Quién no se quiere parecer más a Cristo? Levanta tu mano si tú quieres ser más como Cristo. Estudiemos su palabra, ¿no? El mensaje del Señor está aquí a nuestra disposición, ¿no? No tenemos que ir a buscar a otros lugares. Aquí lo tenemos en la palma de nuestras manos. Entonces Pablo nos está diciendo, hermanos, esto es lo que ha pasado en ustedes. No solo hemos pasado de la muerte a la vida, que sí, es cierto, espiritualmente estábamos muertos, pero ahora en Cristo tenemos esta vida eterna. Pero no solamente eso, dice Pablo, hemos cambiado de camino también. Hemos pasado del camino que nos guiaba a la muerte al camino que nos guía a la vida, ¿no? Mientras vivamos en este mundo, hermanos, debemos mantener nuestra mente centrada, enfocada en las cosas del Espíritu, en las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos estamos dirigiendo. Jesús dijo, ¿no? Haz tus tesoros o atesora tus tesoros, ¿dónde? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Es ahí donde vamos. Entonces Pablo también nos dice esto. Tu casa no es esta. Tú estás acá solamente por un tiempo, pero tu verdadero hogar está en el cielo. Tú eres un ciudadano celestial. Entonces pon tu mirada en las cosas de Dios, en las cosas eternas, porque eso es quien eres hoy. Un hijo de Dios, un ciudadano del cielo. Y si hay cosas que de repente estamos luchando, ya sea del pasado o cosas que nos estén frenando, no nos deja avanzar, ten en cuenta este versículo o estos versículos. Filipenses 3:13, donde dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, dijo Pablo, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿No? Nuestra mirada en lo que está adelante, terminar la carrera, llegar a Jesús y escuchar las palabras, muy bien, mi buen siervo fiel. Yo quiero escuchar esas palabras. Para terminar, versículos 7 y 8. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso
los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Ajá. Otra vez, el versículo 7 hace énfasis, ¿no?, en la idea de que una mentalidad centrada únicamente en lo carnal, ¿no?, la naturaleza pecaminosa, dice, se opone a lo que Dios quiere y siempre será de esa manera. Alguien que vive siguiendo los deseos de la naturaleza pecaminosa siempre va a dar prioridad al interés propio por encima de todo lo demás, incluyendo Dios. Esta persona no va a estar interesada en las cosas de Dios ni en las cosas que le agradan a Dios. Cuando seguimos la naturaleza pecaminosa, no vamos a agradar a Dios. Nunca lo vamos a poder hacer. Esta es la mentalidad, ¿no?, que escuchamos aquí en el mundo, hermanos. Donde el mundo te dice someterse a la ley de Dios, pero ¿y si eso me impide conseguir lo que quiero? ¿Acaso la vida no se trata de conseguir todo lo que yo quiero o de alcanzar todo lo que yo quiero? ¿No se trata de eso la vida? Eso es lo que el mundo te dice, lo que el mundo quiere que tú pienses, que la vida se trata de estos 50, 60, 70, 80, no, 100 años que puedes vivir acá y no en toda la eternidad. Y te pone esa presión para que te enfoques solamente en lo que es temporal. Si vives de esta manera, pues jamás vas a buscar, pues jamás vas a poder someterte a Dios. Y estas personas que deciden no someterse a Dios, ni vivir para Él, están eligiendo permanecer bajo el poder del pecado. Por mucho que lo intenten, hermanos, pueden estas personas decir, bueno, pero no soy tan mala persona, todavía puedo hacer buenas obras, todavía puedo hacer lo correcto, todavía puedo ayudar a estas personas, a los necesitados y esto que el otro. Pero mira lo que dice el versículo 8, ¿no? Estas personas que rechazan a Dios, que viven bajo el poder de la naturaleza pecaminosa, dice, estas personas, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden ni podrán agradar a Dios. No vamos a poder agradar a Dios. O estas personas no pueden agradar a Dios. Solamente hay una manera de poder agradar a Dios. Y eso es estando en Jesucristo. Hay una persona que seguramente por ahí ha habido más, hay en la palabra de Dios, pero hay una que sobresale de entre todos, y es Jesús. Cuando Dios vio a Jesús, Él estaba complacido en su Hijo. El Padre veía a Jesús y decía, lo que mi Hijo hace me agrada. Es lo que Él dijo cuando Jesús, en 2 oportunidades por lo menos, cuando Jesús estaba bautizándose, dice una voz dijo, desde el cielo, decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en Él. Jesús agradaba, con la forma de vivir, agradaba al Padre. También en el monte de la transfiguración, mientras Pedro estaba hablando, no, Señor, que acá podemos, no sabes la historia, debemos hacer esto, debemos construir carpas. Mientras que hablaba Pedro, dice, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy complacido con Él. Escúchenlo. Entonces, el Señor solamente ha mostrado que
que ha estado complacido por la vida de alguien, y este alguien es Jesús. Lo que Jesús hizo agradó al Padre. Por lo tanto, el Señor también se complace en aquellos que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Él se complace en su Hijo Jesús. Y nosotros ahora tenemos esa nueva identidad con Cristo. Cuando Dios nos ve, Él ve a Jesucristo, porque Él es el que ha tomado nuestro lugar, Él es el que nos representa hoy en día. Cristo marca toda la diferencia en nuestras vidas. Y es todo por la gracia de Dios. Pusimos nuestra fe en Cristo. Cuando Cristo vino y entregó su vida y escuchamos el Evangelio, de repente no la primera vez o la segunda, pero en algún momento el Señor tocó nuestros corazones y nos atrajo a Él, nos mostró por su misericordia nuestra condición y también nuestra necesidad del Salvador. Y pusimos nuestra fe en Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en Él, Dios se complace. Porque es la voluntad del Padre que nosotros creamos en aquel que Él envió, dijo Jesús mismo. ¿Tú quieres complacer a Jesús, a Dios? Pon tu fe en Cristo. La fe es importante, lo que dice en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Ten fe. Pero también, al mismo tiempo, debemos decir, no solamente es suficiente tener fe, sino lo importante es dónde pones tu fe. Porque todo el mundo tiene fe, pero no todos la depositan en Cristo Jesús, ¿no? Entonces ese es nuestro último punto para hoy. La fe por sí sola no es suficiente. Debes poner tu fe en Jesús, creer que Él murió en tu lugar en la cruz para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Eso es. Si tú no haces esto, hermano, hermana, amigo, tus buenas obras no van a agradarles al Señor. No va a ser suficiente. Intentar ser una buena persona tampoco lo será. Porque el Señor ya estableció una manera de cómo tú y yo podemos ser aceptados por Él. Y ahí vimos esto en Romanos 3:22. Dios nos hace justos a sus ojos. ¿Cuándo qué? Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. No cuando hacemos las cosas buenas o cuando hacemos cualquier otra cosa. Es cuando tú pones tu fe en Cristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea, quien fuere. Entonces, hermanos, Dios te garantiza esto, de que si tú vienes a Jesús, tus pecados serán perdonados. Si tú confiesas tus pecados, si tú vienes con un corazón arrepentido, para no vivir para ti mismo, sino de ahora en adelante, vivir para el Señor te dice, no, ven, tus pecados son perdonados, recibe el regalo de la salvación. Y yo te digo, no lo dejes para otro día, hazlo hoy. De repente no es la manera como tú te ves, pero la palabra bien clara dice que si tú no estás siendo guiado por el Espíritu, estás bajo el poder del pecado todavía. Eres un prisionero del pecado. Como cualquier prisionero, estaría buscando la libertad. Con mucha más razón, esta prisión espiritual por la cual el pecado los tiene a muchos encerrados. Pero Jesús puede traer esa libertad, puede romper estas cadenas del pecado y hacerte una nueva criatura en Él, darte una vida nueva, darte esperanza.
Eso es lo que muchos de nosotros aquí en este cuarto, en este lugar, hemos hecho, hemos decidido hacer. Y el Señor nos ha perdonado, nos ha recibido a su familia, la familia en Cristo. Y en ese punto, hermanos, el día de hoy vamos a celebrar la Santa Cena, recordando con mucha gratitud lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nada de estas cosas sería posible, otra vez, sin el sacrificio de Jesús. Sin el sacrificio de Jesús todavía seguiríamos siendo prisioneros del pecado. El pecado, Satanás nos tendría todavía en sus manos, pero Jesús vino y rompió el poder de Satanás, del pecado. Ahora somos libres en Cristo. Amén. Entonces van a pasar ahí los elementos de la Santa Cena. Y si ustedes están de visita en esta iglesia, ¿no? Aquí practicamos la Santa Cena. Si tú eres cristiano, pues estás bienvenido a ser parte de esta celebración de la Santa Cena, donde básicamente recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él ofreció su vida, ¿no? Pero si tú no eres cristiano, si tú todavía no has decidido, todavía no lo tienes tan claro, déjalo pasar nada más, ¿no? Aquí nadie te va a juzgar, nadie va a estar hablando de esto, porque la Santa Cena es algo personal entre tú y Dios. Y creemos que la Santa Cena es para creyentes, porque en el momento de celebrar estamos diciendo: Señor, esto es lo que tú hiciste por mí. Pero si tú no has aceptado eso de Cristo todavía, sería mejor que lo dejes pasar nada más. Ahora, esto no va a ser la última vez que vamos a celebrar la Santa Cena. Tratamos de hacerlo cada mes, ¿no? Una vez al mes por lo menos. Pero si tú decides decides poner tu fe en Cristo, si tú quieres tomar esa decisión, habla con nosotros al final. Te podemos ayudar. Pero el trabajo lo va a hacer el Espíritu Santo. Entonces, hacemos esta práctica, esta celebración, porque el mismo Jesús nos mandó a celebrar esto, a recordar cada vez que celebremos la Santa Cena. Él dijo: no, recuerden lo que yo hice por ustedes, que yo sacrifiqué mi vida por ustedes, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? A recordar de que sin Jesús nada de esto sería posible. Sin Jesús nuestros pecados todavía nos condenarían. Pero gracias a Cristo ahora somos perdonados. Hemos recibido ese perdón, hemos recibido el regalo de la vida eterna, de la salvación. Pero le costó a Jesús. Es gratis para nosotros, pero le costó mucho a Jesús. Le costó su vida. En esta Santa Cena, cuando celebramos, recordamos que este pedazo de galleta, en este caso, es la representación. Es solamente una representación simbólica del cuerpo de Jesús. De la misma manera que Jesús tomó en la última cena con sus discípulos un pan y dijo: no, este es mi cuerpo. Él no estaba diciendo que su cuerpo se convirtió en un pan. No, Él está diciendo: es una representación del cuerpo, de mi cuerpo. Tomó el pan Jesús, lo partió en trozos, se lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque este es mi cuerpo, ¿no? Jesús estaba pensando, ¿no?, que Él estaba a punto de ser arrestado. Y cuando lo fue, ¿se acuerdan toda la historia con Pedro y todo eso, que quiso defenderlo? Y Jesús dijo: no, yo voy a ir voluntariamente. Y fue azotado, fue golpeado, fue insultado y fue crucificado.
pero lo hizo todo eso por nosotros. Como hemos visto, era necesario, hermanos. Así que oremos y demos gracias al Señor Jesús por su cuerpo. Señor Jesús, gracias porque tomaste la forma de hombre para venir aquí a la tierra y vivir entre nosotros, Cristo. Viviste una vida perfecta en obediencia al Padre. No conociste pecado, nunca pecaste. Sin embargo, Señor, viniste a ofrecer tu vida como sacrificio por nuestros pecados. Cuando vinieron a arrestarte, Señor, nos recordaste de que a ti nadie te quita la vida, sino de que tú la ofreces voluntariamente. Y te damos gracias, Señor, porque no te arrepentiste de hacerlo. Incluso cuando estábamos viviendo nuestros pecados, tú viniste y diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por aguantar los golpes, los azotes, los insultos, los clavos en la cruz, la corona de espinas por nosotros. Gracias, Cristo. Tomaste nuestro lugar. Nosotros deberíamos haber estado ahí, pero tú lo hiciste por nosotros y estamos muy agradecidos. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Comamos la galleta. De la misma manera, Jesús tomó la copa de vino y dio gracias por ella, y luego se la dio a sus discípulos y dijo: no, cada uno de ustedes beba de esta copa, porque esto es mi sangre. Y él otra vez estaba diciendo como representación. No es que Jesús se cortó y llenó esa copa, ¿no? Era la representación de la sangre del mismo Jesús que iba a ser derramada. Como él dice, esta sangre confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Como vimos en Hebreos, Jesús sabía que era necesaria no solamente ofrecer su cuerpo para ser azotado o para sufrir físicamente. Él sabía que tenía que dar su vida por completo. Tenía que derramar su sangre, como decía en Hebreos, que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Jesús fue fiel y fue obediente al punto de dar su vida por nosotros, para que nuestros pecados sean perdonados. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias también te damos, porque no solamente sufriste físicamente, sino que diste tu vida por completo, Señor, hasta tu último respiro en aquella cruz. Y lo hiciste sabiendo, Señor, de que por tu sangre nuestros pecados son perdonados. Y te damos gracias, Cristo, porque lo hiciste por amor a nosotros. No esperaste nada a cambio, no esperaste que vivamos un día perfecto en la humanidad, sino que incluso cuando estábamos viviendo en nuestros pecados, tú viniste y tomaste nuestro lugar, Señor. Gracias, Cristo, porque es por tu sangre que somos perdonados, es por tu sangre que todavía el mundo puede ser perdonado, Señor. Y gracias, Señor, te damos por la nueva vida que tenemos en ti, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Tomemos. Y oremos una vez más. Señor, gracias, Cristo, porque recordamos lo que has hecho por nosotros. Y reconocemos, Cristo, de que si no hubiera sido por ti, todavía estaríamos perdidos, todavía estuviéramos presos del pecado. Pero te agradecemos porque ahora somos nuevas criaturas en ti. Tú nos has liberado y queremos permanecer en esa libertad, Señor, viviendo para ti todos los días de nuestras vidas. Y oro, Señor, por aquellos que aún no te conocen. Oro también
para que ellos puedan ser convencidos de su pecado y que vengan a ti, Señor, corriendo, que tú los esperas con brazos abiertos, que puedan ser perdonados, que puedan venir con corazones arrepentidos, quebrantados, el tipo de corazón que tú nunca rechazas. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra, por este tiempo que tenemos todos juntos. Llévanos con bien a casa, Señor, danos un bendecido resto del día y que podamos meditar, caminar bajo la guía del Espíritu Santo, Señor, siempre. En tu nombre oramos, Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Si necesitan oración, alguna otra cosa, aquí estoy, ¿ok? Hasta luego, bendiciones.